La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a tu devocional. Este tiempo especial que el Señor nuestro Padre Celestial anhela tener en intimidad con sus hijos. Bienvenidos a tu devocional, en donde expresamos al Señor y entregamos nuestras cargas, y Él nos comparte de su gracia, de su espíritu, de su verdad. Hoy iniciamos una serie sumamente reveladora: las parábolas. Jesús utilizó esta figura literaria para expresar su pensamiento y dejar verdades espirituales eternas en el corazón de sus oyentes. Hoy iniciaremos con el estudio de la parábola del sembrador, la primera parábola que aparece en Mateo capítulo 13. Bienvenidos. La porción sagrada sobre la cual vamos a meditar hoy está en San Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Así dice el Evangelio en el nombre del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hermanos y amigos, escuchemos en primer lugar la interpretación que Jesús mismo le da a su parábola. Continúa en Mateo capítulo 13 del 18 al 23 y dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Sí, amados, hay 4 tipos de personas, 4 tipos de oidores, 4 tipos de evangelizados o de reacciones frente a la palabra de Dios. La primera persona o la primera reacción frente a la palabra del Señor, frente al Evangelio de Jesús, lo asimila a una persona o a una semilla que cae en tierra junto al camino. Junto al camino, ¿qué iban?
En el camino iban el arriero, iban los arrieros, iba la persona. Y junto al camino iban las bestias. Así que ese camino o esa tierra junto al camino es tierra pisoteada por las bestias. Es tierra, le hace endurecida por los cascos de las bestias. ¿A qué hace referencia esa tierra? En esa tierra cae la semilla. Y si cae la semilla, no penetra, se queda en la superficie. Entonces, las aves que vuelan por allí ven la semilla en la superficie sin calar, sin penetrar dentro de la tierra. Fácilmente vuelan, caen allí y se la comen, la devoran. El Señor dice que esa tierra es prácticamente el corazón de una persona endurecida y que las aves hacen referencia al diablo, al maligno, que lo hace endurecer al creyente. Recordemos que el diablo, que el maligno, usa una estrategia para endurecer a alguien. Él es llamado por Jesús el padre de la mentira. Él es racionalista, argumentador. Se cree inteligente y desecha la sencillez y la humildad del Evangelio. El maligno tiene unos cascos, léanse argumentos, léase racionalismos baratos, egocéntricos, mundanos, mentirosos. Repito, él es el padre de la mentira. Una persona que se ha dejado pisotear por los argumentos del maligno se endurece. Es decir, la tierra junto al camino hace referencia a un tipo de persona que es preponderantemente racionalista, argumentativa y supuestamente intelectual. En esa persona prevalece esa palabreja, esa explicación sin sentido, supuestamente científico, inteligente. Argumentan que todos han creído así, que la ciencia dice así, que se ha demostrado que esa persona intelectual se vuelve humanista, autoengrandecido. Endilga pensamientos de inteligencia a científicos, a filósofos y hasta religiosos. Fulano dijo, no le interesa, Dios dijo. Es una persona entonces en quien prevalecen estas frases, estos postulados humanos o didácticos que provienen de profesores, de maestros materialistas, de maestros incrédulos, rebeldes, desechados por Dios. Carecen de humildad. Así que esa persona es endurecida por el argumento. Y fácilmente viene el diablo y le pone otro argumento al gran amor de Dios, a la gracia de Dios en Cristo, a la misericordia del Señor, a la salvación por la fe, al espíritu de arrepentimiento, a recibirlo por fe, en fin. ¿Y qué sucede con ese fulano? Con esa fulana argumentativa, superficial y delante del Señor ridícula, se endurece y el diablo la mantiene bajo la mentira. Se jacta de inteligencia y de verdad y se sumerge en la oscuridad y la mentira. Pero continúa el versículo 20. Jesús sigue explicando. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo tipo de tierra es aquel que es pedregosa, que quiere decir calenturienta. La piedra recibe el calor del sol, lo mantiene allí como refractario, y cuando la semilla cae, el calor hace que la semilla brote pronto y evidentemente germina y se levanta, pero brota tan pronto y de manera tan abrupta que se quema rápido porque no tiene raíz. No le dio tiempo a la raíz a hundirse en la tierra, a coger base y fundamento sólido. No tiene agarre, es superficial, calenturienta. Entonces, el segundo tipo de persona es aquella persona que la domina el fuego de lo sanguíneo, del calor, de la emotividad, de la emoción y hasta del sentimiento. Si la primera tierra junto al camino es racionalista preponderantemente, la segunda tierra pedregosa es emocionalista. Es esa persona que busca que la entretengan, que la emocionen, que le rindan culto. Es emotiva, superficial, vana. Lo que busca es quien le manipule, quien le entretenga, quien la emocione. Con 4 cancioncitas y 3 promesas superficiales e irresponsables y 2 testimonios de milagro, con eso se gana a la persona emotiva. Pero el Señor advierte: así como empezó, rápido y abundante, así terminará pronto. Suben como palma, caen como coco. Es como aquel vaso de cerveza que se echa, o aquella cerveza que se echa en un vaso más bien. Se echa desde una determinada altura y lo primero que comienza a formar es espuma, más espuma, mucha espuma. Y llega el momento muy rápido cuando el vaso se ve totalmente lleno y uno no puede echar más cerveza ahí, o no pueden echar más cerveza ahí. Pero se espera un ratito, es cuestión de tiempo, y voltean a mirar y la espuma ha desaparecido y no queda en la base sino una pequeñita porción de cerveza. Era pura espuma, tal cual. La persona tipo tierra pedregosa no es sino espuma. Aleluya, vítores, gritos, carne de gallina, emoción, pero no tiene raíz. Nunca se preocupa por saber, por conocer, por estudiar, por padecer la aflicción. Dice: la persecución, la aflicción la hace devolver. Porque la aflicción y la persecución de la misma familia, como dice Jesús, los primeros que te perseguirán será tu papá, tu mamá, los que viven contigo. Necesariamente, tus amigos, tus hermanos, tus compañeros. Si es una persona calenturienta y emotiva, se devolverá inmediatamente. No soportará el fuego de la prueba, precisamente. Como es emotiva y se guía por el fuego de sus emociones, de su sistema nervioso, y a eso lo llama llenura del espíritu, entonces también el fuego de la prueba también lo desanima. Así que la persona está autoengañada y es fácilmente manipulable, pero también es sumamente desconfiable. No es confiable, son superficiales. Sigue diciendo el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa.
es la persona ocupada. Si la primera tierra, la junto al camino, es la racionalista, y la segunda pedregosa es emocionalista, la tercera, la de los espinos, es activista. Intelecto, emociones y voluntad. Es una persona que se jacta de ocupada, de que compra, vende, viaja, sube, hace exámenes, cumple trabajos, y no hay tiempo para adorar a Dios. Yo creo, dicen, y yo amo al Señor, y ponen una voz hipócrita, pero no se congregan, no adoran, no alaban, no participan, no aman la palabra, no aman al hermano, no apoyan la iglesia. Son mentirosos. Están súper ocupados con sus cargos, con sus trabajos, con sus dineros, con sus bienes, con sus clientes, con sus proveedores. Están tan ocupados que Dios es un segundón en la vida real, en la práctica. Dice el Señor, en esa persona, en ese tipo de personas que se jactan de activas, de que la voluntad está ocupada, son personas en donde digo la palabra es inútil. Pero luego sigue el versículo 23. Pero el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que, número 1, oye, es decir, acepta. Número 2, entiende, es decir, estudia y apropia. Y número 3, da fruto, es decir, obedece, aplica y participa. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor nos advierte a través de esta parábola: cuidado con ser tierra junto al camino, argumentativa, porque no solamente los de afuera son así. Hay llamados cristianos dentro de la iglesia que son así, argumentativos, racionalistas, abiertos o en silencio, rebeldes internos. Hay otros pedregosos, calenturientos, emotivos, que aman y gritan y hasta lo abrazan a uno y dicen que Dios es grande, y se emocionan por el testimonio y por el milagro y por la experiencia y por el testimonio, etcétera, y por la canción y por la emoción. Cuidado, dice el Señor. Y el tercero, ocupaos, le tiran sobras a Dios. Identifícate con la buena tierra, que tiene 3 características. Aprende a oír con humildad. Aprende a profundizar, a estudiar, a meditar, y aplique de fruto dentro del cuerpo de Cristo, en tu vida diaria, en la fe cristiana. Amén. Levantemos, amados hermanos y amigos, una oración. Padre omnipotente, nos hiciste con un alma clara y definida, con intelecto para pensar y razonar. Nos hiciste con emociones y sentimientos. Nos hiciste con voluntad para decidir. Con todo, nos ordenas tener control, soberanía sobre nosotros mismos, y no permitir que ni la razón, ni la emoción, ni la decisión nos gobierne. Nos ordena, Señor, que la razón y la racionalización sea conforme a tu palabra, Señor. Queremos empaparnos de tus pensamientos, oír, leer, estudiar, memorizar, meditar. Queremos, Señor, sujetar nuestras emociones y pasiones al gusto, Padre, por la obediencia a tu palabra, y no conforme a los sentidos de creer para ver, de mantener la fe por lo que vemos, por lo que supuestamente tú haces en otros, por lo que experimentamos y sentimos.
Queremos, Señor, creer para ver, no ver para creer. No queremos que nuestra fe sea pedregosa, ni, Señor, ni espinosa. Queremos ser buena tierra, independiente de lo que nos pase, inclusive positiva o negativamente, o le pase a otros negativa o positivamente, esplendorosamente, milagrosamente. No queremos que eso determine nuestra fe, porque eso es superficial, manipulable, relativo. Inclusive no sabemos el verdadero origen de esos sucesos. Queremos, Señor, cimentar nuestra vida en tu gloriosa palabra, en la tilde y en la jota, que no dejará de cumplirse. Queremos aprender a temer el mandato grande y el mandato chico, aquel que tú honras y que nos advierte que quien considere o enseñe un mandato chico o desprecie un mandato chico de la palabra será llamado y considerado y tratado como chico en el reino de los cielos. Y el que considere los mandatos expresos de la palabra, por muy chico que parezca, lo considere de manera grandiosa, digna de amar, de conocer y de temer, será considerado grande en el reino de los cielos. Enséñanos, Señor, como siempre te pedimos por el Espíritu Santo, a no considerar mandato chico ni mandato grande en tu palabra, sino mandato santo. Así no ocupe sino una o dos o tres palabras, o un versículo, o ni siquiera uno, Señor. Queremos aprender a oír, aprender a entender y meditar, y aprender a obedecer, Señor. Y queremos, Padre, producir fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Límpianos de nuestra necedad y guárdanos, Señor, de ser tierras endurecidas, calenturientas o también ocupados. Y dando sabiduría para tratar a ese tipo de personas cuando le hablemos del Señor. Muchas gracias, Señor, por este desafío, por este llamado, el cual aceptamos y adoptamos. Seremos gente no endurecida, no calenturienta y no ocupada, sino humilde, que oye, que entiende y que obedece. En el nombre de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.